Bienvenidos, bienvenidas a esta charla que se llama Tres tesoros para crear diseños poderosos que hemos perdido de nuestros antiguos maestros. Espero que la disfruten y que puedan compartirla con vuestros conocidos y gente que tenga ganas de aprender más acerca de los misterios y los secretos de la energía del espacio. Vamos a entrar ahora en el segundo tesoro, que son los espacios sanadores y de crecimiento personal. Vamos a ver algunos espacios de estos que os explicaba antes. ¿Se atreven a ir conmigo por la historia ahí, a mirar? Muy bien. Bueno, pues resulta que tenemos Stonehenge, 3100 años antes de Cristo. Esta la descubrí porque hace poco hice una charla que se llamaba La Puerta de Fuego. Quise generar un ritual, como hacían los antiguos, para darle la bienvenida al verano. Investigando me encontré con esto, que yo ya lo conocía de oídas, pero claro, al verlo allí todo representado dije, ostras, esto sí que es potente, ¿eh? Si veis, bueno, estas son reconstrucciones. Este es un dibujo que representa este círculo que es Stonehenge. Este es el centro, pero luego tiene otros semicírculos a los costados y un eje, que es el que está allí arriba, que conecta con otro espacio. ¿Con qué otro espacio conecta esto? Bueno, no sé si habéis escuchado acerca del rey Arturo, ¿sí? Los caballeros de la mesa redonda. Este era un santuario y un lugar donde se reunía la gente, pero conectaba directamente con un espacio que yo no he estado allí, pero tengo una amiga así medio bruji que sí, que ha estado y me ha dicho que tiene una energía impresionante. Lo extraño de ese lugar es que ahí estaba el castillo del rey Arturo y vivía el mago Merlín. El mago Merlín lo habéis escuchado. Es una leyenda, pero parece ser que el consejero del rey Arturo era un mago que tenía poderes muy potentes. ¿Por qué? Porque sabía justamente manejar las fuerzas de la naturaleza a su antojo. Y entre ellos crearon este espacio que es un santuario y que los druidas también utilizaron para sanar personas. ¿Cómo funcionaba este espacio? ¿Veis qué figura es la principal en este lugar? ¿Cuál es? Pregunta. ¿Un círculo? ¿Sí? ¿Se ve claro el círculo? ¿Sí? Bien. Astrológicamente, ¿sabéis qué astro representa el círculo? El Sol. O sea que ahí estaban representando al Sol. Y ahí tenemos un dato. Otro dato que nos da esta captación del Sol. Estas puertas que estaban aquí no están por casualidad aquí. Captan la energía del Sol en los distintos solsticios, de verano, de invierno, de primavera y de otoño. Y hace que en el de verano pasa por el eje central y la luz llega al altar, que está aquí. Entonces, claro, esto es un acto muy poderoso porque captan la energía del Sol en el momento de máxima potencia y cargan esa piedra que era donde ellos realizaban todos los rituales para los cultivos, para la sanación de las personas que estaban enfermas y distintos otros actos, ¿no? Entonces, por eso hoy en día este sitio es tan visitado.
Y la gente va allí y se sigue sanando. Y hay gente que sigue haciendo rituales de sanación aquí. Entonces, ¿por qué? Pues porque sigue funcionando hoy en día. Y nosotros hemos hecho algo para que funcione. ¿Verdad que no? Esta amiga me decía, es que no te dejan tocar las piedras. No importa. Porque lo que está haciendo estas piedras es captando una fuerza que la está irradiando. No importa si la tocas o no la tocas. Estás allí y estás recibiendo esa fuerza. ¿Sí? Alrededor van a ver que hay 2 medios círculos. El medio círculo, ¿qué puede simbolizar? Si el círculo entero era el sol, ¿qué se les ocurre que podía simbolizar? La luna, ¿no? El lado oscuro, el lado luminoso, es esta dualidad. ¿Sí? Vale, pero la cosa no queda ahí. Hay gente que se ha puesto a estudiar esto geométricamente y resulta que entre el círculo y los semicírculos de fuera hay la proporción áurea. Y la proporción áurea es una fuerza en sí misma, porque es una forma geométrica que está en constante crecimiento. Es decir, que se expande y se multiplica todo el tiempo, en fuerza y en energía. ¿Habéis escuchado hablar sobre esta proporción? ¿El número de oro, el número sagrado? ¿No? Sí, Vale. Pues este sitio también tiene el apoyo de esta forma, de este tipo de cualidad de energía. Y este tipo de cualidad de energía lo que hace es borrar ríos como aquel. O sea, tiene tanta fuerza en sí misma que desaparecen los ríos, desaparecen las geopatías. Y entonces la persona puede crecer de forma, ¿cómo diría?, progresiva para su propio beneficio. Igual que hacían los espacios de plenitud máxima que vimos antes. Eran espacios que la naturaleza misma, su naturaleza desbordante, hacía que nuestra conciencia se elevara. Este espacio también crea lo mismo. ¿Qué les parece? ¿Interesante? ¿Sí? ¿Se lo creen o no se lo creen? Porque aquí empieza la mente racional. Bueno, pero esto no sé. ¿A qué sí? Las dudas. Bueno, prepárense porque ahora les traigo otra peor. Esto les voy a contar un poco la historia, cómo lo descubrí. Me estaba viví 12 años aquí, me fui a Argentina 3 años y volví otra vez hace un año para aquí. Ya me quedo. Basta. Pero de ese viaje saqué una formación, conocí a una persona, chamana, patagónica, que trabajaba con el péndulo para equilibrar los espacios, las personas, y trabajaba también con una limpieza energética muy especial con hierbas. Y entonces antes de venirme le dije, me tenés que enseñar esto. Y ella me dijo, sí, a ti te lo enseño. Y bueno, fui yo y otra chica. Resulta que, bueno, como parte del aprendizaje, nos enseñó a crear lazos a la tierra y lazos al cielo. Que si vemos en la anterior, eso es lo que se hace en aquel altar. El círculo genera un punto donde se concentra toda la energía y se expande. Entonces ese punto es súper poderoso. Bien. Nosotros tenemos este mismo sistema.
lo tenemos naturalmente, lo que pasa es que está bloqueado. Cuando dicen que tienes bloqueado un chakra, lo que te están diciendo es tienes un nudo energético ahí, un bollo, que impide que esta conexión se dé libremente, y que es el que se abre cuando estás embarazada. Cuando las mujeres estamos embarazadas, que estamos conectadas con la vida, esto se abre naturalmente. Por eso hay mujeres que tienen tantos problemas en el embarazo, náuseas y tal, porque están desatascando el sistema y no pueden adaptarse fácilmente. Y hay otras mujeres que están radiantes. ¿Lo habéis visto esto? Que de repente es, wow, esta mujer, ¿qué le pasó? ¿No? Y está embarazada y ya está. Bueno, pues yo estaba conectando con una técnica que tiene ella hacia la tierra y hacia el cielo. Y nos dijo, para la próxima clase tenéis que conectaros y poneros a meditar. Y fijaros qué os aparece en las imágenes. Os van a aparecer imágenes. ¿Qué aparece? Yo me pongo a meditar, me aparece el hombre centrado de Miguel Ángel, ¿no? Que es el hombre Vitruvio. Luego me aparece que había una estrella de 5 puntas, que eran los 2 brazos. Esto. Y me empieza a aparecer cómo se movía la energía, no solo así, sino entre los distintos, que hace todo un flujo de energía, que era ni más ni menos que esto, que es el movimiento del átomo, pero dentro de esta estrella. Y yo pensando, ya estás otra vez, siempre con la geometría, a ver cuándo sueltas a la arquitecta, esto no puede ser. Bueno, me desmoralicé yo sola, ¿no? Total, llego allí a la siguiente clase y Laura nos dice, estuve de limpieza y tengo todos estos libros de metafísica y otras cosas para regalar. Si os resuena alguno, aquí tenéis. Y yo va que miro, ¡pam! Uno en la tapa tenía esta imagen que os digo, con la estrella y con este movimiento que os digo. Digo, ¡jo! ¿Cómo puede ser esto? Entonces no era la arquitecta aquí, había algo más. Bueno, pues nada, empiezo a mirar el libro, me lo leo y resulta que este libro hablaba sobre el Merkabah, que es un tipo de meditación especial, es secreta porque se ve que no está por ahí en ningún sitio si no te dicen más o menos cómo va. Y lo que describe es un sistema para generar un vehículo interdimensional, es decir, un canalizador de energía que te lleva a otras dimensiones del tiempo y del espacio. Y entre medias explicaba cómo se había construido la pirámide de Egipto, pero desde otro lugar. Resulta que también la pirámide de Egipto era un vehículo interdimensional. Por eso los faraones eran tan sabios y tan poderosos, porque recibían información de gente que está en otras galaxias y que tiene que ver con los atlantes. ¿Habéis escuchado sobre los atlantes? Bueno, esto fue una cultura que existió en la Tierra, que era el paraíso perdido, digamos, ¿no? Que vivían en plena felicidad y luego los hombres nuevos que fueron apareciendo incorporaron su bestialidad, por así decirlo. Ellos no fueron capaces de absorberlos y de elevar su nivel de conciencia y terminaron destruyendo la ciudad, que era una ciudad perfecta.
Y esto es la alegoría del bien y del mal y del paraíso perdido que aparece en la Biblia. Pero bueno, no nos vamos a meter mucho más con esto. Lo que os quiero decir es que la pirámide de Egipto es un catalizador de energía. Entonces, cuando los faraones se metían aquí en la cámara del rey, ¡zas!, se conectaban con la tierra y con el cielo. Aparecía esto, que en meditación formamos esto, pero este punto está flotando debajo nuestro. Por eso los hindúes se ponen en posición de loto. Entonces, ¿qué pasa aquí? Hay un triángulo hacia abajo y un triángulo hacia arriba. Estas son las figuras que definen energéticamente el fuego y el agua, que son dos fuerzas polarizadas que son muy potentes y que los chinos también la tienen dentro de sus 5 elementos. Una es un transmutador energético hacia arriba, que es el fuego, que eleva y expande, y la otra es una fuerza que concentra y te hace meterte dentro de las cosas y profundizar en las cosas. Entonces, cuando las dos se mezclan, pero no se mezclan de cualquier manera, fijaros que la del agua viene de arriba para abajo y la del fuego de abajo para arriba. Entonces, se produce una evaporación, una transformación dentro nuestro de todo lo que no nos sirve, y esa transformación genera un espacio de energía vital súper poderosa que nos hace pasar a otras dimensiones. ¿Habéis visto que ahora la gente habla mucho de otras dimensiones? Yo no he tenido la experiencia, pero está bastante en boga esto de escuchar que hay una multidimensionalidad y que se pueden pasar a otros planos y tal. Bueno, total, cuando esto sucede, esto es tridimensional. Son pirámides, no son triángulos, ¿sí? Aquí tenemos cómo giran. Una gira para el lado derecho y otra gira para el lado izquierdo. Aquí tenemos a Saturno y a Venus. Bueno, que está todo conectado también con el tema astrológico esto. Y cuando esto sucede, se forma un campo esférico donde la energía circula no de cualquier manera, sino como la flor de la vida. ¿Habéis visto como que hay mucha gente que lleva la flor de la vida? ¿Por qué? Porque justamente este campo energético que va de un lado a otro. Lo que estamos formando es un átomo, energía atómica. Y ya sabemos lo que puede producir la energía atómica, ¿verdad? El poder que tiene. Esa fuerza la tenemos en nosotros mismos. Cuando este campo se genera, que es lo que los judíos explicaron como la cábala, ¿no? Ellos explicaron todo el funcionamiento energético del ser humano a través del árbol de la vida. No sé si lo habéis escuchado esto, mucha información hoy, ¿eh? Lo que se genera es un campo energético, esto atómico que os decía antes, y aparece esto que otra vez crea este eje de conexión vertical para arriba y para abajo. Y el resultado energético es esto, que por lo visto muchos describen como naves espaciales. Parece ser que en las pirámides de Egipto todo era con esa geometría tan precisa justamente para poder provocar todo esto que estamos viendo hoy. Y arriba, en la punta, tenía como una especie de diamante, era una piedra especial
que estos seres, cuando vieron que la decadencia humana, decidieron volverse a su galaxia. Antes se ve que venían aquí y compartían con los faraones, con los incas, los mayas, con los chinos, con los hindúes, digamos, ellos venían y se conectaban con ellos porque su misión era que la raza humana creciera y evolucionara y cambiara la vibración, que es lo que nos está pasando ahora, que estamos cambiando muchas cosas. Por eso estáis aquí escuchando esto y yo estoy intentando explicar lo inexplicable, pero bueno, aquí estamos. Entonces la pirámide generaba toda esta fuerza energética que hacía subir la vibración del faraón y lo transformaba en un sabio poderoso. ¿Por qué se llevaron esto? ¿Por qué os parece que se han destruido tantas obras de las que estamos hablando? ¿Qué puede pasar si la coge cualquier ser humano esto? Si empoderamos a cualquiera, ¿qué puede pasar? ¿A dónde vamos? ¿No? Y de hecho hay mucha gente que se está empoderando ahora. ¿Para qué? Para tener mucho dinero y dominar a otros. Entonces, esto no se quería en este momento. No entendí lo de la piedra esa, era donde venían los... Sí, la pusieron ellos como son digamos, personas que no viven en esta galaxia y que tienen un nivel de conciencia muy elevado y digamos, su misión es que la raza humana llegue a ese nivel de conciencia también y vaya evolucionando infinitamente, como hablábamos de la proporción áurea que se va expandiendo y multiplicando en energía, pues es lo mismo lo que nos está pasando a los seres humanos. ¿Y se conectaban a través de la piedra esa que habían puesto? Se conectaba, claro, la piedra era como la clave que terminaba de generar esta explosión energética y transformar esto en un vehículo. ¿Y ellos para conseguir todo esto, qué hacían? ¿Meditación allí? Sí. Pasaban, creo que había incluso pruebas que pasaban los faraones. Creo que pasaban varios días metidos adentro de la cámara, dentro del sarcófago. No tapado, pero sí abierto. Esto me lo explicó esta amiga que estuvo ahí. Pero justamente eran pruebas de concentración y de recibir toda una cantidad de energía y sabiduría para poder llevar adelante el imperio. Bien. ¿Qué más tenemos? Otro espacio sagrado que tenemos. Machu Picchu. ¿Habéis escuchado Machu Picchu? En esta sí que he estado. Es impresionante este lugar. Tiene algo muy parecido a Stonehenge. La ciudad, cuando nace el sol, pasa por una puerta de piedra que ellos hicieron e ilumina el centro de la ciudad. Y la ciudad tiene diferentes zonas. Esta la creó Pachacútec, que se hacía llamar Hijo del Sol. Y era un sabio. Digamos, estaba conectado y gracias a su conexión creó este espacio, descubrió este lugar, porque si veis, Perú incluso hoy en día tiene aluviones de ríos, catástrofes naturales a punta pala,
Y él lo que hizo fue evitar justamente que su pueblo, el pueblo que tenía más conocimientos, sucumbiera a este tipo de catástrofes. Esta ciudad la creó mirándola desde un lugar que se veía esto que vemos ahí hoy. Y él lo que veía era un puma. Ellos tienen varios animales sagrados, uno de esos animales era el puma, y la ciudad la creó en el lomo del puma. Y además, si veis, está rodeada por grandes cerros, Machu Picchu. Está toda rodeada por grandes montañas. O sea que es un lugar privilegiado porque está protegido todo alrededor, que es algo que los chinos estudian dentro del entorno del Feng Shui, cómo proteger un espacio para que se pueda beneficiar y en lugar de ser atacado por fuerzas que vienen de fuera, pues que pueda concentrar energía y crecer. ¿Se entiende esto? Sí. Lo simbolizan como un bebé protegido, que es justamente lo que hablábamos al principio esto. ¿Qué tiene? Tenían terrazas de cultivo, lo primero que hablamos. Los hombres para poder seguir viviendo necesitaban comer. ¿Y cómo comían? Pues no importa, dijeron, vamos a cultivar, pero ¿y cómo cultivamos aquí? Pues vamos a inventar unas terrazas de cultivo. Son fabulosas estas terrazas, teniendo un sistema de drenajes con distintos tipos de piedra, la capa de sustrato encima, cultivaban allí. Luego había un río por allí, canalizaron el agua, la llevaron por aquí. El río no solo abastecía a la zona agraria, sino que abastecía de agua a todas las viviendas de la ciudad. Y además estaba montado de forma tal que esos acuíferos eran purificadores energéticos. O sea que todo en uno lo tenía montado este hombre. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué está tan mal todo ahora? Sí. Mira, a mí me pareció muy curioso, cuando llegué allí, de repente algo se despertó en mí y empecé a estar curiosa de la Pachamama, entonces, cosas que yo ni me había planteado, tenía 22 años, ni se me había ocurrido pensar en la Pachamama, pero cuando estaba allí digo, ostras, aquí hay algo más, esto no puede ser, a mí que me expliquen. Y empecé a preguntar a los guías, en Cusco mismo cuando bajé, se perdió, hay mucha información que se perdió y que se ha quedado en manos de chamanes locales que lo han tenido que esconder de generación en generación durante siglos para que no los maten. Entonces, claro, es muy difícil acceder a esa gente. Si no estás muy conectado a estos niveles, es muy difícil dar con la persona que te pueda explicar cómo han rescatado esta sabiduría. Y creo que gran parte se ha perdido. No, pero yo no entiendo, si estos eran tan sabios y tan poderosos, ¿cómo es que el pueblo de Perú está tan mal? Bueno, es lo que no entiendo yo. Hay muchos temas históricos ahí. Digamos que los incas, el imperio inca, lo rompió la invasión española. Entonces, bueno, ha habido ahí un ingrediente de inocencia por parte del Inca en aquel momento que permitió ser atacados. De todos modos, esta ciudad se descubrió hace muy poco. Sobrevivió siglos a la invasión, ¿cómo se llama? A la colonización. Y recién ahora se encontró. Por eso hay cosas que las podemos ver hoy, porque si no, ni siquiera estarían. De hecho, hasta tenían un sistema de construcción. Aquí estas piedras, ¿veis que son todas irregulares? No es porque sí esto.
Porque claro, yo decía, a ver, estamos en los Andes, zona volcánica. Y digo, un guía, ¿y cómo esto está en pie? Con los sismos que hay aquí. Me dice que estas construcciones son antisísmicas. Oh, toma, antisísmicas. Nosotros no sabemos construir antisísmicos, que se nos cae todo. ¿Y estos? ¿Y cómo lo hacían? Dice, ¿ves las trabas? Las piedras son todas irregulares y encajaban unas en otras y entonces se movía todo junto. Y entre piedra y piedra no entraba una gilet. Eran súper precisos. Bueno, también tenían su altar. Que hacían sus sacrificios, tenían un espacio de observación astrológico, conocían la astrología, conocían la rueda, bueno, tenían, en fin, muchísimas cosas. Había una parte del pueblo que estaba destinada a vírgenes, que eran como sacerdotisas. Luego tenía la zona del Inca con su familia y las casas eran súper ricas y cada uno tenía su habitación, estaban forradas de oro. Bueno, que se lo curraron estos chicos. ¿Alguna pregunta sobre esto? Siguiente, catedrales bizantinas. ¿Habéis escuchado hablar sobre estas catedrales? Con esta me encontré cuando volvía de Grecia. En Grecia hay una que es súper potente. Digo, a ver, al final lo más bonito que he visto en Grecia ha sido una catedral bizantina que se ve que la hicieron para los primeros seguidores de Jesús, que se dispersaron por distintas partes del mundo. Bueno, pues hicieron esta iglesia. Y después, en San Marco de Venecia, me sorprendió mucho encontrarme con esto. Y era el mismo tipo de construcción que había visto en Grecia. Digo, wow. Lo potente de este espacio es que es un espacio central. Esta es una planta hecha por Bramante, los primeros renacentistas, pero viene inspirada en estas iglesias originales, que eran iglesias centralizadas de un único espacio en donde todos compartían con el altar en medio, donde se hacía la consagración. Y esto lo que tiene de curioso es el centro. Entonces, si lo vemos, Stonehenge y esto no tiene mucha diferencia, ¿verdad? La diferencia es que el edificio está cerrado y que las cúpulas que se hacían eran fantásticas. Es decir, pusieron la habilidad constructiva al servicio de esto. La jerarquía aquí estaba en el altar. En el altar estaba esta conexión cielo-tierra que venimos explicando desde antes. Y esta conexión cielo-tierra era para volver a enraizar con las fuerzas de la tierra y conectar con las fuerzas divinas. Después esto creció y se transformó en catedrales góticas. Pero esto ya es otro rollo, porque si lo ven, todo es más largo aquí. Entonces ya deja de haber un espacio de concentración. Es todo más abierto. La catedral gótica lo que quería era ingresar la mayor cantidad de luz posible. ¿Lo veis aquí?
Entonces creó los contrafuertes para poder tener grandes ventanales. La luz era el símbolo de la divinidad y dejar entrar a Dios con más cantidad de fuerza adentro del seno de la iglesia. Esto es lo que se diseñó, esto es lo que yo vi en los libros. Es decir, esto que si lo miramos es la síntesis de un cuerpo humano. Tenemos el chakra base, los pies, la coronilla, los brazos, ¿no? La columna vertebral y aquí el corazón, que era donde estaba el altar. Pero ¿qué pasa con las catedrales góticas? Si las veis hoy, creo que he visto una o dos y tampoco son góticas de aquella época. ¿Qué hizo la iglesia? Saca. La cerró. Entonces el espacio no es el espacio diáfano este. Es otra cosa. Está cortado. Está diseminado. ¿Qué parte cogió la iglesia de esto? Cogió toda esta parte que la mayoría de las iglesias está cortada aquí o aquí, porque aquí está el altar y ya ahí acceden los sacerdotes solamente, ¿verdad? Y como mucho nosotros llegamos hasta aquí en los costados, ahí y aquí. Todo lo demás se lo quedaron los clérigos. Y, oh casualidad, esta es la época en que la iglesia empezó a tener mucha influencia y poder sobre la sociedad. ¿Por qué? Vamos a volver aquí. Estas fueron las iglesias originales. Estas fueron las que fueron detectadas por los antiguos maestros constructores. Las derruyeron e hicieron estas. Las hicieron crecer en energía, pero las usaron para su propio beneficio, no para el beneficio de todos. Por eso manipularon la energía y consiguieron sus propios intereses. Si vemos, es el primer momento histórico donde esto sucede, porque hasta antes el beneficio era para todos. En los otros edificios, bueno, excepto para el faraón, bueno, ¿era para qué? Para la gente sabia. Sí, es verdad. Y en Machu Picchu era una ciudad sagrada que solo era la ciudad de los incas. En Grecia tampoco entraba cualquiera. Los templos no entraban todos, solo los sacerdotes. Y aquí lo mismo. Sí, lo mismo. No ha cambiado nada. No ha cambiado nada. Lo interesante es que hoy estas cosas nos llegan a nosotros hoy. Antes no llegaban. De hecho, la Iglesia Católica conoce todo esto y lo tiene guardado en bodegas, en bibliotecas ocultas, o quizá me pasó una vez que no me acuerdo dónde estaba, creo que estaba en el Escorial, que digo, a ver, este globo terráqueo, ¿cómo puede ser que esté aquí? Es del año 400, un globo terráqueo, si todo el lío se montó en el 1600. Y hasta antes la Tierra era cuadrada sobre una tortuga. Claro, pero son datos que uno pasa por al lado y no se da cuenta si no está en tema. Y sin embargo están ahí, pero no tenemos acceso porque no tenemos la información exacta.